al segundo webinar que hemos organizado en un programa de co-creación entre IESA, Unichemia y Think on Marketing que es un programa que, bueno, os voy a presentar, pero hoy venimos a hablar de un webinar que os voy a presentar ahora mismo, ¿vale? Voy a compartir con vosotros la pantalla y luego nuestra ponente hoy, Irene Lesman, pues continuará con la presentación, ¿vale? Sobre, bueno, ahora veréis, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a tratar? Bueno, vamos a tratar de si están nuestras empresas preparadas para la gestión comercial digital, ¿no? Entonces, está claro que bueno, empezamos todo este proceso, es un camino de cambio, es un proceso de cambio. Seguramente muchas de las cosas que hemos estado tradicionalmente realizando no funcionan o no funcionan tan bien. Entonces, bueno, la incorporación del canal digital está claro, de las funciones digitales está claro que es un paso que debemos dar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues incorporando este canal, pues una serie de beneficios, ¿no? Pues sobre todo es el valor que aportamos a nuestros clientes y una información muy valiosa interna y externa, ¿no? Que nos permite dar mucho más valor al mercado. Bueno, y por eso es muy importante lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que al final es saber dónde estás, en qué punto estás de ese proceso para que tu empresa se pueda mover en un sitio, en una dirección o en otra, ¿no? Al final bueno, pues el ámbito de las ventas, pues es lo que tiene, ¿no? Al final tienes que dar muchos pasos, pero sobre todo tienes que darlos con mucho sentido, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros este webinar se enclava dentro de un programa que ahora os contaré, pero bueno, una de las ponentes y codirectora académica del programa es Irene Lesman, que es la ponente que tendremos hoy, que bueno, la tenéis ahí junto a mí. A ver, Irene Lesman, bueno, es una persona que, bueno, trabajando con ella, pues ha aportado bastante al programa en el ámbito de darle un toque de dirección, ¿no? O sea, bueno, ya veréis un poco qué programa es, pero al final la idea es que estamos gente dirigida en el ámbito comercial, gente que ha estado en marketing, gente que ha lanzado nuevas categorías. Bueno, y además también que tengo... He padecido, Juan, he padecido, porque yo creo que más allá de la descripción de los cargos, tenemos en común tú y yo y las muchas personas que nos están viendo y a las cuales les agradezco su conexión. Hemos tratado de lidiar con un sinfín de retos y objetivos cuando nos toca llevar a cabo esa gestión comercial que tan importante es. Así que sí, con mucho gusto tratar de enriquecer el abordaje y bueno, hoy tener esta conversación. Sí, y ya por resumir un poco eso, ¿qué programa hablamos? Pues la nueva gestión comercial, ¿no? Entonces, la nueva gestión comercial, ¿qué necesitamos, no? Pues con el ámbito digital tenemos que provocar y realizar ese cambio, entonces, bueno, pues generar estrategias y herramientas dentro de este programa para que vosotros podáis utilizarlas y aplicarlas en vuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para convertirnos en ese vendedor híbrido, para omnicanal, que tiene una orientación hacia el usuario, hacia el cliente, más como asesor de confianza que propiamente como un comercial al uso. Bueno, pues esas actividades, ¿no? Entonces, bueno, empezamos el día 11 de mayo. Está muy dirigido hacia el ámbito comercial, o sea, al final profesionales que se dediquen a esto, que estén en ese proceso de transformación y que vean que el ámbito digital es necesario para ser unos profesionales del siglo XXI, ¿no? Y bueno, y que nos ayude también esa pata a convertirnos a llegar a objetivos, ¿no? Que es importante, sobre todo, ¿vale?
Y luego, ¿en qué se compone el programa? Bueno, pues al final van a ser 10 módulos, 10 semanas, todos los martes, que hemos querido tocar un poco todos los palos, ¿no? O sea, al final es potenciación de ventas, pero ¿qué es potenciación de ventas? Pues bueno, es preparar a nuestros equipos para afrontar estos retos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos lo que va a explicar hoy Irene, ¿no? Al final es de dónde partimos, saber cuál es nuestro termómetro actual. A partir de ahí es conocer qué herramientas podemos tener en la mano y ahí, bueno, pues un CRM parece como un elemento fundamental. Con Patricia Casanova trabajaremos el tema de los contenidos comerciales, o sea, ¿no? Así como en el módulo 1 hablaremos de contenidos de actividad comercial, realmente en el módulo 4 se hablará de qué contenidos necesitamos para fomentar las ventas. En el módulo 5, unir los departamentos de marketing y ventas, que es súper importante en el ámbito digital. O desde luego tener un trabajo conjunto y de nociones. A partir de ahí, cómo podemos automatizar ventas, cómo podemos hacer esa mejora de relación con el usuario, pero de manera pues, lo más automática posible, porque el digital te abre tanto el espectro que si no eres capaz de hacerlo, pues nada. Y a partir de ahí, un ámbito que bueno, pues que es relativamente nuevo, ¿no? No es muy nuevo, pero es relativamente más nuevo, que puede ser el social selling, ¿no? Que es a vender o fomentar las ventas a través de las redes sociales, ¿no? Y aquí también pues introduciremos el ABM o el marketing dirigido a cuentas, también como elemento añadido. Y el módulo 10, que será un módulo bastante abierto con los alumnos para que realmente ellos propongan qué tipo de actividades pueden ser más interesantes para trabajar y ponerla en marcha, ¿vale? Y aquí, bueno, os dejamos un poco toda la información. Y bueno, sin más, pues bueno, se me ha olvidado presentarme un poco, porque todos nos ponemos nerviosos. Yo soy Juan Berganza, trabajo en Think Marketing, soy el responsable para formación y bueno, pues soy con Irene, soy el codirector académico de este programa, ¿vale? Entonces, bueno, sin más os dejo con ella y bueno, sí que es verdad que os tengo que señalar un poco cuáles serían las reglas hoy, ¿vale? Dejar encendida la cámara si queréis o apagadla, pero el micro sí que en silencio actualmente y las preguntas yo creo que sería ideal poderlas hacer al final bueno, o resumirlas todas al final del webinar, ¿vale? Y no robo más tiempo, que yo no soy la estrella invitada hoy, ¿vale? Muchísimas gracias. No te preocupes. Vale. Venga. Te dejo, Irene. Hala. Bueno, muchísimas gracias. Encantadísima por esta oportunidad, Juan. Y bueno, veo varios de nuestros compañeros profesores de este programa que hemos preparado con mucho cariño y con mucho entusiasmo para, bueno, todos aquellos apasionados del mundo de las ventas, del mundo del marketing y pues evidentemente de la visión y de la gerencia comercial de las empresas. Yo cuando recibí esta invitación, tal vez quise ponerme en los zapatos de yo creo que cualquier persona, incluso en cualquier país, tanto en Latinoamérica como puede ser en España, puede estar pasando en este momento. Y la pregunta es, ¿mi empresa está preparada para una gestión comercial digital? Eso de digitalización, eso va conmigo, eso va con mi empresa. Y de eso quiero conversar el día de hoy. Yo quiero arrancar primero con esta reflexión. ¿Por qué es importante conocer la situación actual? Y básicamente como consultora y como persona que lleva ya muchos años trabajando el tema de estrategias, es un gran hecho que todas aquellas empresas que diseñan una estrategia que atiende a las condiciones del entorno, a lo que está pasando, van a obtener mejores resultados. Según estos autores estábamos hablando un más o menos 8% de retorno. Entonces, eso nos obliga a decir y a estar realmente familiarizados
con cualquier cambio, con cualquier tendencia que esté a nuestro alrededor. Y justamente este es un concepto con el cual quisiera arrancar esta conversación, ¿no? Cuando hablamos de tendencia, obviamente estamos hablando de una preferencia, de una corriente que generalmente deja una huella por un periodo de tiempo. ¿Por qué es importante hablar de tendencia? Siempre lo hemos visto, tal vez en la moda o tal vez en algunos temas de consumo. Pero ahora, como personas que trabajan en el área comercial, evidentemente tenemos que estar pendientes de qué, de cómo esa tendencia impacta el comportamiento, las actitudes y las expectativas de nuestros consumidores. Básicamente, cómo cambia nuestro mercado. Y además, de qué manera nosotros vamos a responder. A mí me gustaría hacer aquí un énfasis en que no hacer nada también es hacer algo. Y es por eso que básicamente se trata de la respuesta que adoptes. No es no responder. Es si hago algo, si aprovecho la oportunidad o la dejo pasar. Entonces, cuando hablamos de las tendencias, tal vez ahí la pregunta más importante es, bueno, pero ¿cómo sabemos si estos cambios son coyunturales, si estos cambios son de alguna manera del momento o van a ser estructurales, que van a permanecer? Aquí, las decenas de personas que estamos conectadas hoy en esta conversación, estamos de acuerdo que a nivel mundial estamos viviendo ahorita un momento muy importante que ha cambiado las cosas. En este caso podemos hablar que los cambios temporales que ha traído esta situación de pandemia, sí, probablemente el tema de aislamiento social, el tema de la frecuencia y volumen de compras para ciertas categorías, porque sabemos que hay unas categorías que ahorita están súper deprimidas, están súper minimizadas, pero también, por ejemplo, el turismo o pudiese ser probablemente la ropa que tiene que ver con eventos, pero si hablamos de categorías como son los alimentos no perecederos, obviamente sufrieron, o las medicinas, un aumento importante. Esa frecuencia, volumen de compra, ese aislamiento social son efectivamente comportamientos temporales, pero no podemos dejar de lado que aquí sí hubo un cambio que llegó para quedarse, y es el tema del e-commerce, la omnicanalidad, esta integración de los canales, que ya no solamente es ir a un punto de venta, no solamente es el tema presencial, sino todos esos avances que se han desarrollado en tan solo una cantidad de meses que significan probablemente una evolución equivalente a 5 años. Ha llegado para quedarse. Probablemente el consumidor lo que va a pasar ahora es que va a tener mayores opciones. Sí, evidentemente van a haber personas que van a volver a su comportamiento anterior, pero es indiscutible que muchos hemos aprendido y ahora deseamos comunicarnos a través de varios canales y tener un comportamiento de compra muy ligado a lo digital. Los consumidores ahora no solamente están más conectados que nunca, sino también están colaborando activamente en la comunicación de las marcas, en la valoración de las marcas, entre una cantidad de comportamientos que definitivamente han cambiado. Entonces, aquí yo creo que el principal mensaje es que no todo va a volver a lo que nosotros creíamos que era normalidad, a esta referencia del comportamiento de mercado que hasta el año 2020 parecía que conociéramos muy bien. Este es el resultado de una encuesta realizada por la empresa Tendencias Digitales. Específicamente esta corrida fue con el Grupo Diarios de América, en el cual a través de más de 15 países de la región latinoamericana se le preguntaron a miles de personas sobre cómo se sentían y cómo había impactado la situación del coronavirus a su situación de consumo, entre otras variables. Les traigo específicamente esta pregunta y esta respuesta. Al salir de esta crisis de COVID-19, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te sientes? El 30% dijo, retomaré mis hábitos de vida previos a la crisis. Y eso está muy bien. Pero ¿y el 70% restante? De ese 70%, 46% dijo, me preocupa el futuro, ya nada será como antes. Entonces, esto es un reflejo, es simplemente una forma de ilustrar que no solamente las empresas han cambiado, sino también los consumidores están conscientes que
vamos a decir, no se trata de regresar a nuestra gestión anterior, se trata de seguir evolucionando y esperemos que sea de la mejor forma. Otro tema aquí sumamente importante es cómo ha sido el comportamiento del consumidor dadas estas circunstancias. Haciendo uso o referencia a los resultados del mismo estudio, el consumidor reflejaba 3 características importantes. Una, mayor sensibilidad a precio. Y esto tiene un gran sentido. Sabemos que el confinamiento, las imposibilidades de trasladarse y todas las medidas de sanidad que se han tomado en la mayoría de los países a nivel mundial, ha traído una crisis económica importante. Muchos han perdido su empleo, la actividad económica se ha visto paralizada. Entonces, por supuesto, si tenemos menos recursos, el precio va a ser una variable más sensible para el momento de la compra. También existe menor disponibilidad a comprar en general. Básicamente se está hablando de menores cantidades y de menor frecuencia de compra. Y por último, menor lealtad de marca. Juan, yo escuché tu webinar hace un par de semanas y hablabas de esto justamente. Tenemos consumidores menos fieles. Sí, ¿Por qué? Sí, y se quejan más. Ese comentario me gusta, se quejan más y además en dónde se están quejando, ¿no? Y lo comparten más también. Exactamente. Entonces esto nos está marcando un conjunto de condiciones que tenemos que definitivamente tomar en cuenta. Yo quise hacer a manera, yo creo que un poco ilustrativa, lo que pudiese ser las tendencias y los cambios que nos han llevado al punto de hoy. Teníamos un mercado, independientemente de la categoría, porque yo creo que estamos bastante integrados a nivel general, pero con una dinámica competitiva muy cambiante. Todos los días salen una cantidad de emprendimientos, salen una cantidad de nuevas marcas, nuevos productos, pero además ha surgido una cantidad de plataformas accesibles y cargadas de información que hacen esa comunicación, Juan, justamente que acabas de mencionar, que se quejan más, los consumidores comparten más, es una comunicación sumamente veloz e interactiva. Esas son más o menos las características de nuestro mercado, casi caótico. Y luego llega el COVID-19 a maximizar o de alguna manera generar un sentido de urgencia en las empresas que, como ustedes habrán vivido, porque yo creo que independientemente del país en el cual pues nos desempeñamos y trabajamos, todos hemos pasado por tener una necesidad de control de lo que está sucediendo. Ya que hay mucha información en los medios digitales, pues queremos saber y tener la rapidez de obtener respuestas, cómo van sus indicadores, qué está diciendo la gente, cómo lo está diciendo. Una necesidad de ahorro, porque las empresas no escapan obviamente a esta crisis económica y sobre todo la necesidad de tener estrategias que estén realmente alineadas al negocio, que solucionen efectivamente las circunstancias y problemas que están enfrentando las empresas. En pocas palabras, nos toca estar más cerca de los consumidores, nos toca entender muchísimo mejor y elevar la estrategia para que no dejamos nuestros objetivos fuera de vista. Eso trae consecuencias y yo creo que la palabra que mejor lo refiere es el cambio. Aquí traigo 3 ejemplos de cambios en la forma de trabajar, en los esquemas, y uno es que el trabajo asignado generalmente a las agencias o colaboradores se está distribuyendo más por competencias específicas. Estamos hablando ahora como de proyectos, no de esas grandes relaciones de fee prolongadas en el tiempo. No, estamos hablando de inmediatez, estamos hablando de control, estamos hablando además de muchos indicadores. 2, una tendencia mundial que ya venía previamente, pero que con el coronavirus marcó la urgencia, es mover los servicios de las agencias de comunicaciones o de marketing digital total o parcialmente in-house. Y con este tema me han entrevistado y he conversado con muchos clientes. La gente sale urgida y dice, no, pero entonces es que yo tengo que tener mi propia agencia. Y la respuesta es no necesariamente. Yo creo que esta tendencia mundial, primero,
tiene que ver con el tamaño de la empresa, de la organización y la complejidad de su estrategia. Pero lo que está refiriendo es la necesidad de que todo el equipo interno de la empresa esté alineado al trabajo que se está haciendo en el área digital. El área digital dejó de ser simplemente plataformas para colocar mensajes de manera unidireccional. Ahora las plataformas digitales, que pueden ser no solamente las redes, sino son el CRM, es el website, es el email marketing, o sea, incluso hoy estamos aquí conectados a través de una plataforma digital para aprender más, para compartir un rato. Entonces, ya esto no le pertenece a un tercero, esto tiene que estar alineado y ser dominado por las empresas y obviamente su equipo interno. En pocas palabras, ahora más que nunca nos toca vender por internet. Y vender no solamente es la transacción o la venta del servicio o producto, no, es ofrecer nuestra propuesta de valor, es ofrecer lo que hemos diseñado para nuestros clientes, es comunicarnos, es estar presente. Y por eso hablo como un tercer gran cambio o aceleración, me gusta más ese término, es la digitalización y básicamente es nuestra invitación a seguirnos formando. ¿Cómo digitalizar el área comercial como un área probablemente medular de la empresa? Entonces, bueno, ya me adelanté un poco. ¿Por qué digitalizar el proceso y la gestión comercial? Bueno, porque primero permite dos cosas importantísimas. Uno, genera mayor valor a nuestros clientes. Sabemos que existen grandes restricciones para reencontrarnos como nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo. Ahora, evidentemente, digitalizar la gestión comercial nos permite estar y acompañar a nuestros clientes en distintas plataformas y estar mucho más cerca. Ese es el beneficio para nuestros clientes, el poder atenderlo de mejor manera, generarle valor. Pero a nosotros, como personas en la empresa, nos permite obtener una información que es muy valiosa, porque todo lo que se realiza a nivel digital, una de las grandes ventajas es que deja rastro, deja datos, datos que se convierten en información, e información que se convierte en conocimiento. Esa información, ese aprendizaje nos va a permitir evaluar y fortalecer las estrategias comerciales de marketing y de ventas que hemos diseñado. Entonces, digitalizar me va a permitir esos dos grandes beneficios. Para la gente, para mi cliente, pero sobre todo para la empresa. Pero hay que estar consciente que implica dos temas que también son complejos. Uno es el proceso de cambio. Y como personas, desde lo individual, desde nuestras historias personales, sabemos lo difícil o lo atemorizante que puede ser ese proceso. Sobre todo si en este caso impacta e involucra distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, el área comercial, pero también recursos humanos, también evidentemente el área de operaciones, el área de procura o la compra y contratación de proveedores. Y dos, el reto de enfrentar y desarrollar capacidades de generar una ventaja competitiva. Digitalizar implica que vamos a incorporar una cantidad no solamente de cambios, sino de capacidades. Vamos a desarrollar un conjunto de destrezas desde lo individual, pero desde lo organizacional también, que nos van a permitir generar una ventaja productiva y competitiva con la empresa. Entonces, con esto yo quiero sensibilizarlos. Yo quiero que hayan salido convencidos en estos breves minutos de decir, oye, de verdad que esto suena prometedor. Pero yo les convencí de venir hoy a conversar si están preparados o no. Y para eso yo quiero que hagamos un análisis. El análisis lo vamos a hacer tal vez de una manera muy sencilla y prácticamente lúdica o de juego. Yo quiero que nos sentamos hoy bastante relajados. Simplemente reflexionemos a los siguientes planteamientos. Y es que a cada planteamiento que voy a hacerles o a cada segmento que voy a analizar, yo quiero que ustedes se pregunten, ¿cómo es el desempeño o cómo es el conocimiento que ustedes y su empresa tienen actualmente referente al tema que yo voy a estar conversando? Y para ello les presento una escala súper sencilla
con los que yo creo que todos nos podemos sentir identificados. Si vemos que estamos muy lejos, probablemente me voy a sentir que con donde estamos resulta insuficiente frente a los grandes retos que les voy a describir. Si noto que no, bueno, más o menos es parecido, he abordado algunos temas, me puedo considerar que en ese aspecto estoy en una situación regular. Si probablemente yo les comento algunos planteamientos que ustedes ya consideran que los conocen y su empresa han sido establecidos, podemos hablar que tienen un desempeño destacado. Esto es simplemente una manera ilustrativa en que quiero que vayamos reflexionando cada una de las personas que está conectada aquí conmigo. Juan, tú también estás incluido, no te vas a escapar. Cómo estamos referentes a los siguientes aspectos. Aquí estamos, para lo que se me necesite. Claro que sí. Entonces, fíjense, es interesante. Yo creo que, como les comenté, todas las estrategias van a salir más fortalecidas si atienden a las variables del entorno. Esas variables suelen ser externas y aquí no me voy a detener tanto porque, bueno, cada país, y entiendo que nos acompaña gente de Perú, de Colombia, de Panamá, de España, de Venezuela, entre otra cantidad de países, pero creo que si en algo vamos a estar de acuerdo es que si yo observo, analizo y evalúo las variables externas, yo voy a obtener aquí amenazas y oportunidades para mi negocio. En cuanto al macroentorno, descrito como variables políticas, un abrazo a la gente de Colombia que sabemos que han tenido una semana difícil, por poner un ejemplo, pero también las variables económicas, muchos de nuestros países se hallan en crisis puntuales, crisis sociales, todo lo que estamos viviendo también, la crisis sanitaria, pero además el tema del desarrollo de la tecnología. Esto determina un entorno. La pregunta que yo les quiero hacer a mis acompañantes el día de hoy: ¿hacemos seguimiento y monitoreo de esas variables? ¿Con qué frecuencia las realizamos? ¿Tenemos un canal de comunicación interno? Porque estas variables, sobre todo últimamente, pues están en continuo movimiento y pueden realmente desarrollar una oportunidad o una amenaza para nuestro entorno o empresa. Otras variables, pero ahora ya del microentorno, siguen siendo externas, pero ya están un poquito más cerca. Tiene que ver con los competidores, el benchmarking o las mejores prácticas, los proveedores, características del mercado, clientes y tendencias. Y aquí, tal vez, yo creo que lo más, tal vez jugoso, si me permiten la expresión, pero uno de los análisis más útiles es analizar el mercado competitivo. ¿Cómo está ese mercado? ¿Contra quién estamos compitiendo actualmente? Yo me pudiese ubicar en un mapa competitivo. Los mapas competitivos son sumamente útiles. ¿En qué consiste un mapa competitivo? Según una característica que tenga la categoría, por ejemplo, y vamos a suponer que yo estoy vendiendo gaseosas, entonces las dietéticas o por litraje o por capacidad de distribución, quiénes son mis competidores y cómo me ubico yo en ese mapa. Después, quiénes y cuántos son esos competidores que tengo más cercanos. ¿Cuál es su posición en el mercado? ¿Qué estrategias de mercadeo utilizan? ¿Qué ventajas y desventajas están presentando esta competencia? ¿Cómo se están posicionando sus marcas comparándonos con las nuestras? ¿Qué características los hace diferentes? ¿Cómo son esos precios? ¿Son similares? ¿Son distintos a lo que estamos ofreciendo? Porque es muy importante. Tal vez me van a decir, Irene, esas preguntas están siendo sumamente básicas, pero no, porque en momentos de crisis como los que actualmente a nivel prácticamente mundial estamos viviendo, suelen haber cambios. Los competidores directos e indirectos definitivamente pueden estar experimentando variaciones a nivel de mapa competitivo. Antes fíjense, habían escuelas de educación formales, presenciales, pero ante la dificultad de generar los encuentros en personas, ahora todo es educación online. Entonces, escuelas tradicionales, incluso universidades como Harvard, ahora compiten con plataformas que tradicionalmente o eran nativas del mercado digital. Entonces, mi invitación aquí sería
el no desestimar hacer este tipo de análisis en momentos de crisis porque hay cambios, y dos, pues tratar de entender si yo he revisado y tengo información relevante con respecto a mi competencia. Una manera muy útil de resumirlo creo que es qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y qué no se está haciendo. Esos son unos insights muy poderosos para reflexionar. Lo segundo, quiero hacer un pequeño énfasis en los clientes. ¿Por qué los clientes? Porque todo proceso de transformación o de digitalización, vamos a poner por favor los micrófonos en silencio. Ok, todos los procesos de transformación y digitalización tienen como centro el cliente. ¿Por qué? Porque es a quien le vamos a ofrecer el valor. Entonces tenemos que entender muy bien, uno, si han cambiado, si siguen siendo los mismos o existe la oportunidad o he podido atender a un nuevo segmento. Dos, ¿cuáles son sus necesidades actuales? Realmente hoy, ¿cómo se manifiestan estos requerimientos? Tres, ¿cuáles son los puntos de contacto con mi empresa? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuántas veces estamos de alguna manera en comunicación para seguir manteniendo el ofrecimiento de mi oferta? 4, la experiencia satisfactoria. ¿Estamos realmente manteniendo o teniendo? Sí, estoy haciendo call, pero el calentamiento del call es menos forzado. Vamos a poner en silencio, por favor. Cuando lo pone más fuerte, yo tengo que parar. Pero ¿dónde no? ¿Me puede ayudar Daniel? Sí, yo lo ¿Ahora estoy sí? bloqueando. Ok, continúo. Gracias, Daniel. Bueno, les comentaba que saber y tener muy bien mapeado el comportamiento de mis clientes, de quiénes son, qué necesitan, qué plataformas, qué canales están utilizando. Recuerden que la circunstancia actual ha cambiado de manera significativa las dinámicas competitivas. Entonces, vale la pena, por supuesto, revisar por dónde están nuestros clientes. Recuerden ir reflexionando cómo están ustedes, a nivel insuficiente, más o menos regular, o tenemos un desempeño destacado en relación a esta variable. Ahora, esas son las variables externas. Esas son las variables que de alguna manera nos van a enseñar si hay oportunidades o amenazas a nuestro negocio. Pero ahora yo quisiera que reflexionemos sobre las variables internas, que son las que les son propias de la empresa, las que pertenecen. Y aquí, después de este análisis, es probable que ustedes detecten algunas fortalezas y debilidades. Y teniendo en cuenta, por supuesto, lo que analizamos a nivel externo, el resultado va a ser que podamos hacer buenas estrategias. Entonces, a nivel de las variables internas, lo primero es que esto es un análisis clásico. ¿Cuáles son mis capacidades actuales para competir? Independientemente, sea a nivel digital o sea desde el punto de vista tradicional, ¿cómo está mi marca? Si mi empresa está bien posicionada, si tengo una diferenciación y una ventaja competitiva, porque yo puedo ser diferente como empresa o como marca, pero no necesariamente en términos de un atributo relevante, importante y memorable para mi mercado. Entonces, lo importante es que estén las dos condiciones, ser diferente, pero además que eso se convierta en una ventaja competitiva porque me destaco sobre mi competencia. 3, ¿tienen las metas y objetivos bien establecidos o nos quedamos en caos con todos los cambios que estamos viviendo en los últimos meses? 4, tengo una estrategia clara y coherente para esos objetivos, porque lo que sucede es que a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma forma y dado que el entorno ha cambiado muchísimo, el mercado también lo está haciendo, pues evidentemente nosotros tenemos que tener herramientas, tenemos que tener estrategias claras para, y coherentes con los objetivos que nos hayamos propuesto. Luego, los hemos puesto en marcha y parece una pregunta sencilla, pero no se debe subestimar, porque muchas veces hay parálisis por análisis y la idea aquí es entender si existe una coherencia entre lo que queremos y las acciones que hemos emprendido o queremos comprender. Luego, tenemos los recursos y las herramientas para lograrlos. Y aquí me voy a adelantar.
Tal vez no pensaba comentarlo en este momento, pero yo creo que incluso tenemos que revisar nuestros juicios con respecto a las herramientas que se necesitan, porque hoy en día a nivel digital podemos contar con un sinfín de servicios y herramientas que son bastante accesibles o que ofrecen gran parte de sus servicios de manera gratuita. Eso con respecto a las capacidades para competir. Como les mencioné, esto es con o sin pandemia. Esto es desde que el mundo es mundo y mercadeos y ventas trabajan en conjunto. Eso es así. Pero ahora quiero entrar en reflexionar en 4 variables que están muy... Vamos a poner en silencio, por favor. Ok. Que están muy relacionados, incluso es consistente con puede ser lo que es un modelo de madurez digital. Por ejemplo, este de Forrester. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la empresa tiene características desde el punto de vista de su cultura organizacional, desde su organización, cómo está desarrollada o comprendida, desde sus recursos y la tecnología implementada y el conocimiento que se tiene acerca de varias variables para facilitar o no lo que es la madurez digital. Si bien nosotros pretendemos y hemos lanzado este producto de digitalización del área comercial, tenemos que entender que forma parte también de un proceso como la madurez, que es básicamente el que toda empresa pueda aprovechar las tecnologías digitales para mejorar todos los mejores aspectos posibles. Y por supuesto, el área comercial es una de ellas, por no decir de manera pretenciosa de mi parte que una de las más importantes o la más. Entonces, si hablamos de cultura organizacional como un factor muy relevante, la realidad es que incluso según esta encuesta de hace apenas un par de años, puede ser la primera razón como problema u obstáculo interno en un proceso de digitalización. Tiene un gran impacto en el proceso de transformación. Y realmente, ¿cómo podemos comprenderlo? Bueno, porque ya está comprendida la cultura organizacional por 2 variables. Los individuos, ustedes que me están escuchando aquí, Mario, Vanessa, Carlos, o sea, cada uno de nosotros, y después cómo nos comportamos como grupo de trabajo, como organización. ¿Cómo se manifiesta la cultura digital, la cultura organizacional en algunos de sus manifestaciones? Bueno, por supuesto, la misión y valores. ¿Quiénes los definen? No es lo mismo si yo quiero ser la empresa líder de mi sector, ¿cómo pudiese entonces yo tener de lado o ignorar todos los procesos de digitalización y avance tecnológico que me está dictando el mercado? Los comportamientos y hábitos de las personas. Mire, la tecnología es reflejo, los sistemas son reflejo de las conversaciones de la empresa. ¿Cómo son en la nuestra? Los símbolos que utilizamos, los símbolos tienen que ver con aquellas particularidades, celebraciones, reconocimientos. Son una manera también de tangibilizar lo que es apreciado. La digitalización es parte de esto. Los sistemas, como hablé, las colaboraciones entre las partes y por supuesto las historias, que es básicamente todo lo que ocurre dentro de la empresa, eventos, encuentros, reuniones de cualquier tipo. Esas son las variables de la empresa como parte de la cultura organizacional. Pero como individuo, aquí habemos un conjunto de personas, está Yaritza, está Mario, está Juan, están muchos más, que definitivamente tienen actitudes, tienen percepción, tienen creencias, pero además tienen un mindset, que seguramente será muy distinto entre nosotros. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Pues ninguno, lo importante es conocerlo, pues entender cómo esto de alguna manera impacta un proceso de cambio y de transformación. La pregunta entonces que les invito a hacer, ¿la cultura organizacional de la empresa está alineada al cambio? Que esté alineada no significa que sea fácil, no, todo cambio es complejo. Lo importante es saber si lo queremos dar. Y yo me atrevería a decir que si ustedes están acá hoy conectados en este webinar es porque sí, porque ustedes los individuos y ojalá que como representantes de sus empresas están convencidos que hay que digitalizar el área y gestión comercial.
Ahora bien, como organización, como área de conocimiento, sus equipos, ustedes, ¿conocen las oportunidades que les brinda la digitalización? ¿Están familiarizados con las herramientas? ¿Pueden aprovechar o están aprovechando los datos que estas herramientas les desarrollan, les ofrecen? ¿Saben trabajar esos datos para convertirlos en información? Porque no es lo mismo. ¿Saben manejar esa información para obtener conocimiento? Y aquí me adelanto. Por eso existe el programa que estamos desarrollando, y es que sí, definitivamente el aprendizaje hay que tenerlo. Tenemos que estar en continua formación. Y si no estamos ahorita en un nivel óptimo en este punto, pues existen soluciones como las que les traemos hoy desde Uniquemia y el IESA. Por último, recursos y tecnología. Hemos invertido recursos en el proceso de digitalización y cambio. ¿Y por qué hablo de recursos y no exactamente una inversión económica monetaria? Porque recursos también es tiempo, y eso es valioso. Es dedicación. Entonces, aquí la verdad es que creo que nuestros respectivos y queridos amigos de finanzas a veces se asustan, o nosotros podemos estar asumiendo que se requieren de grandes inversiones. Seguramente sí, pero no excluye que podamos iniciar el proceso. Recuerden que esto es un tema también de un proceso que va desde nuestro entendimiento, va a ir desde nuestro deseo, desde nuestras ganas de atender a nuestro cliente, de mantenernos actualizados y líderes, y por supuesto ver e ir ajustando los recursos que mejor se adapten a nuestra situación actual. Les pregunto entonces, ¿cómo consideran? ¿Están allí hoy? ¿Cómo nos comportamos frente al cambio? Y aquí no me voy a entrar en mucho detalle, pero quiero tranquilizarlos, porque básicamente no toda la empresa va a estar necesariamente convencida o en la misma etapa o compromiso de la aceptación al cambio o la transformación, independientemente de la variable que estemos hablando. Entonces siempre van a tener a los innovadores, que yo espero y confío que son ustedes, sus líderes que están aquí con ganas de aprender, ganas de entender de qué va esto de digitalizar mi área comercial. Luego tenemos a los early adopters, aquellas personas que de manera temprana empiezan a adoptar el cambio. Después tenemos la mayoría temprana, ya nos empezamos de alguna manera a sumar, luego la mayoría tardía y por último los rezagados. Esto es una curva literalmente normal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo puedo saber yo si eso está pasando en mi empresa? Bueno, porque se puede manifestar de maneras muy sencillas y sutiles. Las resistencias pueden ser de este tipo. Si ustedes alguna vez han escuchado a ustedes mismos o a algún compañero manifestar algo como, eso no depende de mí, eso es problema de otro, es que no tengo tiempo, yo no sé, yo no puedo, yo no quiero, yo estoy muy viejo para aprender, eso no va a servir. E incluso agrego aquí 3 tipos de resistencia que tal vez no son tan frontales, pero todos estos chistecitos, cuando realmente nos comportamos de una manera informal o desvalorizamos los procesos de cambio, de digitalización, hablan de resistencias. Y básicamente, más allá de satanizarlos o de preocuparnos, hay que ocuparnos. Y aquí podemos tener distintas herramientas. Una, las cognitivas, pues tienen que ver, si una persona no sabe, pues entonces enseñémosle dónde está el conocimiento, si tiene las herramientas, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información. También hay herramientas motivacionales, que son incentivos para que la persona cambie o genere una conducta que estamos esperando. También están los conductuales, que de alguna manera es el modelaje. Si nosotros pues vamos a describir lo que esperamos de nuestros equipos de trabajo y colaboradores para poder incorporar el cambio. El aprendizaje, por supuesto, desarrollo de las experiencias y el liderazgo. Lo importante que es implementar y tener un liderazgo fuerte, un liderazgo amable para
que estos procesos de cambio sean bien llevados. De hecho, esto es una parte importante de nuestro programa. Mi invitación, y ya estoy por terminar, es entender a que el cambio es una constante y que definitivamente tenemos que reflexionar si estamos preparados para la digitalización. Si yo les pregunto, después de esta breve o rápida revisión de qué aspectos tenemos que tener en cuenta sobre nuestra empresa para entender cómo estamos con respecto a la digitalización, ojalá y espero que muchos de ustedes hayan tenido muchas veces identificado el estado de destacados. Y decir, no, si nosotros hemos hecho eso o tenemos esa capacidad. Y me parece estupendo. ¿Por qué? Porque esos avances que ustedes han dado y esos recursos les va a permitir mantener u ofrecer una ventaja competitiva. Sin embargo, cuidado, alerta, me prenden aquí las sirenas y las alarmas. ¿Por qué? Porque los cambios a nivel de tecnología y a nivel de dinámicas del mercado son constantes. Y eso implica que el esfuerzo también debe serlo. Entonces, por favor, en este caso, no desestimen ni subestimen lo que es la preparación continua para que esa ventaja competitiva la puedan mantener. Si ustedes consideran que su empresa o ustedes se encuentran en un estatus regular, pues me parece bien, porque eso implica que has ido consolidando algunas capacidades y que tienes algunos criterios formados desde la gerencia. Lo importante, por supuesto, es darle continuidad, es darle evidentemente mayor alcance a esa visión, a esa necesidad de introducir la digitalización y en este caso, por supuesto, de la gestión comercial. Y por último, si consideran que están insuficientes, muy lejos de pensar que esto no es para ustedes, todo lo contrario, urge activarse, porque no es opcional dejar de competir, no es opcional dejar de lado estas herramientas. El mercado cambió, nuestro consumidor cambió, nuestros equipos necesitan hacerlo para poder mantenerse competitivos en el mercado. Por ende, entre antes se inicien, así sea a través de la comprensión y el aprendizaje de una sola persona, pues será una ventaja que poco a poco irá creciendo. Les dejo estos dos mensajes. Uno, que los cambios son retos que abren oportunidades. Y dos, bueno, me gustaría pensar que ustedes estén listos para aprovechar la oportunidad que tanto como personas, como empresas, estamos viviendo frente a esta situación. Muchas gracias. Bueno, pues ahora si tenéis alguna pregunta podríais hacerlo al chat. Irene, no sé si lees los mensajes o quieres que te los lea yo. Bueno, creo que no hay preguntas todavía. Cuéntame, Juan, mientras nuestros participantes se entusiasman, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves tú? A ver, a mí me parece que está claro que tenemos que desde luego hacer una auditoría interna, ¿no? Por eso, porque al final son elementos que sí, la presentación la compartiremos, sí, por correo, ¿vale? A la pregunta de Edilet. Edilet. Saludos a Joel, a Perú. Qué bueno tenerlos aquí. Eso es. No, y yo creo que es un tema que desde luego lo has dicho tú muy bien, ¿no? Tampoco podemos esconder la cabeza, o sea, no sé, podemos plantearnos si tenemos una página web o no, pues no podemos planteárnosla, ¿no? Lo que nos podemos plantear es si tenemos un e-commerce o no, pero desde luego una página web pues ya no es un elemento a dudar, ¿no? O sea, es que tenemos que tener una página web como empresa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los clientes ya no se encuentran por ahí. Entonces, pues ese tipo de cosas ya empiezan a ser como leyes, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí pasa lo mismo. O sea, al final es como comerciales o como fuerza comercial o como departamento comercial, ¿qué somos? Pues es que si queremos ser profesionales, vamos a tener que ir por esta vía. No
Sí. Fíjate, Juan, Angie Sánchez comenta en el chat, muy interesante, dice, todos estos temas van a ser vistos en el programa de la nueva gestión comercial. Entonces, la realidad es que el programa es bastante ambicioso. Absolutamente todos, yo creo que, imagínate, digitalizar es un proceso bastante complejo, sin embargo, hemos concentrado la mayor cantidad de herramientas en 10 módulos, Liliana, que consideramos que les van a dar criterios y herramientas fundamentales para, ¿cómo lo diríamos, Juan? Para iniciarse, para fortalecer, para mejorar este proceso. Además, que honestamente tenemos un staff de profesores espectaculares que están ansiosos de compartir todo lo que ellos saben y han aprendido para ayudarlos a ustedes en sus desafíos. Aquí habla Liliana también. Yo desde mi país, Venezuela, impulsé el omnicanal y digitalización comercial. Se creó un departamento llamado Centro de Contacto. Muy bien. Este es el presente y futuro, de acuerdo. Luis comenta, ¿podemos pensar en un proceso de digitalización focalizado inicialmente en una sola área? ¿El cambio no debería ser transversal? ¿Qué opinas tú, Juan? A ver, yo creo que al final va a ser un elemento que desde luego, bueno, ya lo comentamos un poco en el primer webinar, ¿no? Al final es un ámbito que lo tenemos que tener en cuenta para mí como un ecosistema, ¿no? Pero es verdad que lógicamente por algún sitio tenemos que empezar, ¿no? Entonces al final, si es el área comercial el que podemos empezar a desarrollar, pues iremos dando pasos, pero bueno, yo creo que llegará un momento en el que te das cuenta que no hay manera de avanzar si no es poco a poco ir incorporando otros departamentos, ¿no? Porque al final sí, la relación con el cliente es omnicanal y entonces si no los mensajes pues chocan, claro. Porque sí. Sí, definitivamente, Luis, y muy en línea lo que comentaba Juan, por un lado hay que empezar. Y tal vez una de las áreas más críticas justamente es el área comercial, cómo hemos perdido espacios que acostumbrábamos tener con nuestros clientes, canales de comunicación presenciales que hoy no están. Entonces, como área generadora directamente de ingresos, es indispensable que el cambio se inicie. Por supuesto que entre más colaboradores internos y la visión de la empresa más alineada esté a esto, será mucho más sencillo. Sin embargo, no hacerlo no es opción, en mi opinión. Sofía Esqueda comenta, estoy de acuerdo con Juan, ya que tener una web ni siquiera debe cuestionarse. Ahora bien, un sistema CRM integrado al ERP es imprescindible para una eficiente gestión, Juan. A ver, yo sobre el CRM, un poco lo comentábamos al inicio, antes del webinar, el CRM es una herramienta, desde luego, indispensable, pero es verdad que el CRM puede ser un paso final, ¿no? O sea, inicialmente podemos tener ciertas herramientas ofimáticas en la que abiertas un poco a compartir con todo esto como primeros pasos para poder llegar a un CRM, pero hay CRM gratuitos, con lo cual, pues bueno, no es un tema tampoco de coste, ¿no? Puede ser más de funcionamiento. Pero está claro que lo que tenemos que entender es el ámbito, para mí es el ámbito global, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un equipo, desde luego un equipo tiene que trabajar conjuntamente, entonces tenemos que tener la información disponible para todo el departamento, para todos los compañeros, para que se... ¿Por qué? Porque lo que haces es que empiezas a dar pasos para convertirte en equipo de alto rendimiento. Entonces, unas cosas traerán otras. Quiero decir que al final, si tú tienes unos elementos compartidos, pues lógicamente las buenas prácticas son mucho más sencillas de poner en práctica. Las tareas, pues que ya hablaremos pero hablamos de esto, del coaching comercial, pues es mucho más sencillo. Ver los resultados, cómo nos está yendo, pues son
mucho más sencillos. Bueno, pues hay ciertos elementos que nos facilitan mucho. Entonces, bueno, pues a ver, vital no, porque hay gente que lo hace y funciona, pero desde luego es una herramienta que sería interesante, desde luego, disponer. Y ya digo que hay algunos que son gratuitos, con lo cual, bueno, pues aprovechémoslo, ¿no? Aquí pone, ¿el Sí, de webinar es acuerdo. para debate o hay una oferta al final del mismo? No, bueno, a ver, nosotros lo que estamos Pero presentando es un... Sí, di. bueno, en lo personal, yo comparto una inquietud que creo que es muy coherente y afín al sentir de muchos y sobre todo a la necesidad actual que cada una de nuestras empresas incorpore lo más rápido posible mejores herramientas para mantener, para optimizar y para poder ofrecer el valor que nuestros mercados y nuestros clientes necesitan. Sí, hay una oferta, hay un producto que nosotros pues tenemos a disposición, el programa para digitalizar el área comercial. Sin embargo, cada quien es libre de unirse o no. Yo me considero realmente satisfecha si todos salimos de aquí con la curiosidad de familiarizarnos con este tema y con la posibilidad de un cambio dentro de nuestras empresas. No sé si Juan quieras decir algo más. No, bueno, o sea, en el programa, a ver, nosotros, yo sé que IESA pues tiene ¿no? Tiene algunas herramientas, pues eso, subvenciones y demás, hablando un poco ya en el tema, pero vamos, en principio el programa ahí está abierto y bueno, pues ahí cuando se haga o la prescripción o lo que sea, pues esta persona pregunte, claro. Claro. Mira, Juan, aquí están preguntando por programas específicos y yo creo que esa es más tu área. Que empiezas de Soho como herramienta de digitalización para los procesos. Pues bien, a ver, espera. Yo estaba aquí arriba con Luis Uribe. Muchas gracias. Solo me inquieta el cambio cultural aislado en una sola área. Vale. ¿Cómo manejar la resistencia a la digitalización de los procesos por parte de los colaboradores? Bueno, pues no sé qué quieres que contestemos. Esto poco a poco. No, No, aquí fíjate, yo. sí. Si quieres contestar la pregunta de Soho primero y después yo voy con la resistencia. Sí, al final, a ver, lo de Zoho es una herramienta muy interesante. También otras como HubSpot o incluso mucho más potentes como pueden ser a nivel de CRM o similar, como puede ser Salesforce. O sea, al final son herramientas que nos dan las prestaciones que necesitamos. O sea, al final y luego podemos, como decía Irene, incluso analizar algunas y implementar algunas que sean gratuitas durante unos periodos para realmente saber si nos interesa, ¿no? O sea, al final Zoho, por ejemplo, en este caso, pues es integrable con muchísimas herramientas posteriormente, entonces interesa mucho, pues lógicamente, explorar cómo serían esas integraciones. Hablamos de marketing digital, email marketing, hablamos de actividades complementarias a ese funcionamiento de CRM puro, ¿no? Bueno, pues al final sí, una herramienta más muy válida, pero pues eso, como siempre se dice con las herramientas, hay que evaluar que le vamos a dar uso y aparte saber un poco qué va a pasar cuando nos hagamos mayores, ¿no? O sea, si realmente es una herramienta que nos va a permitir volar más alto o no. Eso sería un poco las preguntas, pero Zoho me parece una muy buena opción, sí. Qué bueno. Mira, Eduardo, tú preguntaste acá cómo manejar la resistencia a la digitalización de los procesos. Como mencioné, como cualquier proceso de cambio, hay herramientas, todo lo que tiene que ver con dar el conocimiento, porque la resistencia puede ser de varios tipos. Puede ser una resistencia porque no conozco, puede ser una resistencia porque no me encuentro motivado, puede ser una resistencia porque tengo expectativas irreales, puede ser una resistencia porque la gente también tiene miedo a no desempeñarse de manera adecuada. Entonces, yo creo que
vamos a decir, aspecto clave en todo proceso de cambio es contar con un buen liderazgo. Un buen liderazgo permite aprender, permite modelar conductas, permite manifestar inquietudes, y sea un proceso de digitalización como cualquier otro, pues debería estar considerado. A ver, ¿qué otra pregunta hay por allí? ¿Cómo podemos manejar el choque de mercado, por decirlo de alguna manera, cuando tenemos un canal e-commerce propio y a su vez manejamos servicio de e-commerce con terceros de los mismos productos? ¿Esto se vuelve invasivo o no es visto de esta manera? O sea, de alguna manera eso, ¿no? O sea, tenemos como subdistribuidores, dice, ¿no? Tampoco. No, a ver, al Sí. final, si los mensajes en los que mandas son lo que decíamos, omnicanal, al final tú puedes estar en un e-commerce X y estar en un e-commerce Y, y no pasa nada. El tema es cuando tienes mensajes entre lo que tú propiamente ofreces al mercado y lo que ofrece el vecino que realmente está teniendo los mismos productos tuyos, pero en otra onda, ¿no? Puede ser en precios, puede ser en calidad, puede ser en servicio, ¿no? Al final, mientras tengamos un mensaje muy, vamos a decir, omnicanal y sostenible y realmente respetado, pues no habría ningún problema. O sea, al final, los canales de venta cada vez más son amplificados, ¿no? Entonces, o sea, incluso puedes estar vendiendo en un país y estar realmente que el consumidor lo consuma de otro país al lado, Sí. ¿no? O sea, es decir, pero es eso, siempre respetando las políticas de precios, respetando las calidades, los servicios que se dan, pues mientras sean homogéneos, yo creo que no hay problema. Hombre. Mira, y yo creo que lo importante es tener opciones y ofrecer opciones al cliente. Hay gente que prefiere, pues, por ejemplo, eso es un ejemplo muy sencillo, pero adquirir sus productos en un e-commerce como Amazon o en la tienda o en la website oficial de la tienda. Yo creo que considerando lo que has mencionado, Juan, de la información consistente, de la política de precios que se mantenga, entre vamos a decir, poder ofrecer opciones a los clientes y mantener la comunicación adecuada y transparente con tus aliados, pues no hay mayor problema y tampoco es nuevo. Así que sí es posible. Bueno, aquí hay opiniones y me gusta. Marian Suárez comentó en los... Ajá. Sí, no, Te iba a leer escucho, esa Juan. pregunta. Lee. Ok. En los procesos de cambio es fundamental involucrar a la gente antes de que ocurra, durante y después, correcto. La transición necesita acompañamiento, escucha activa y conversaciones permanentes. Veo la organización como totalidad. No sé si los cambios por parcelas sean provechosos, pudieran fomentar los silos. Sí, es una gestión, bueno, en mi opinión, son, vamos a decir, posibilidades de riesgo, no es lo ideal. Sin embargo, pues la idea es también generar el cambio, incentivarlos, y por eso, de hecho, en mi presentación yo quise arrancar con un análisis de la empresa para que seamos conscientes, en este caso, Marian, si es una visión compartida, si es una necesidad solo del departamento comercial. Lo importante, evidentemente, es buscar y sumar tanto colaboradores como la mayor transversalidad posible. Gracias a ti. Bueno, Juan, yo creo que con las preguntas estamos listos. Sí. Me parece. Un gusto, de verdad, muy agradecida con el tiempo que se tomaron. Bueno, personas de tantos países y seguramente de tantas empresas. Estamos a la orden. Espero que esto sea de mucho provecho y nada, estamos por atenderlos. Muchas gracias por haber venido y bueno, pues ahí lo que comentábamos, pues
con todo el gusto y con todo el placer, pues hemos preparado este programa que esperemos que, bueno, que desde luego podáis revisarlo y esperemos que os podáis embarcar en él, ¿no? Con nosotros, que es un poco las ganas que tenemos, ¿no? Al final Sí. ser de valor, ¿no? Ser de valor Claro para que vuestras sí. empresas y para vosotros. ¿Vale? Así es.